Vale. Yo terminé la carrera en el 2001 y bueno, pues con todo lo que aprendí, pues bueno, pues se empezó a hacer un abordaje, como yo me imagino que casi todas las personas, casi todos los profesionales y las profesionales que estamos aquí. Pero mm, hay un punto de inflexión. Yo tampoco les puedo decir, vino un caso y me di cuenta que esto fue un proceso, ¿no? En el que había algo que no, que me chirriaba, ¿no? Es decir, cómo las conductas alimentarias de riesgo que no podían mantenerse o se intentaban erradicar en una persona con cuerpo normativo, yo me daba cuenta que eran las mismas que se alababan en cuerpos no normativos. Entonces ahí el tratamiento no me encajaba, ¿no? El tratamiento que pues, nos cuentan, vamos a decirlo así, ¿no? Nos enseñan. Entonces, bueno, después de leer mucho y de darle mucho a la cabeza y de leer muchas investigaciones y también meterme en Instagram y ver qué estaban haciendo otros profesionales con respecto a los trastornos de la conducta alimentaria, me di cuenta que había algo que a mí se me había pasado por alto porque lo normalizamos, que no es algo normal, pero sí se normaliza, que es la cultura de dieta, ¿no? Que es todas esas creencias donde, bueno, se nos dice cómo debemos comer, todas esos juicios de valor acerca de los alimentos, y vi que, bueno, que se patologizaba y se estigmatizaba pues, a ciertos tipos de cuerpos que podían estar sufriendo un trastorno de la conducta alimentaria, como puede ser la anorexia, pero como habitan un cuerpo más grande, se les, sí, se les pone, ¿no? en otra categoría, ¿no? Y entonces ahí empezó un periplo de construcción por mi parte, donde tuve que deconstruir y construir pues, toda la forma o toda la metodología, como tú muy bien dices, de tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y el enfoque peso inclusivista, que cuando yo lo escribo o cuando yo lo digo es como que hablo en chino mandarín, eh, es tan simple y tan complicado como que existe una cosa que se llama salud en todas las tallas. Yo no estoy diciendo que todas las tallas tengan salud, sino que puede haber salud en todas las tallas. Porque tenemos, yo la primera, determinados estereotipos y prejuicios más bien sobre lo que es la salud y cómo vinculamos la salud con determinados cuerpos. Y yo sé que cuando yo empiezo a hablar de esto, es como si estuviesen dos trenes chocando, pero es muy importante a la hora de atender a la persona que tenemos delante, de intentar abordar con los menos prejuicios, por no decir cero prejuicios, pero siempre estamos un poquito contaminados y contaminadas acerca de lo que es la salud. Y, y si me preguntas eso, ¿de dónde parte? Que no es mi enfoque, esto es un enfoque que viene desde hace mucho tiempo, pero que, bueno, que choca con todo lo que es el enfoque tradicional de salutista. Eh, y bueno, yo creo que es un enfoque donde se ve a la persona y no solamente se ve un cuerpo que tiene que comer o dejar de comer, que es algo es muy simple y que hace muchísimo daño a las personas que tenemos enfrente. Creo que he respondido de que por qué esto del enfoque peso inclusivista, ¿no? El enfoque peso inclusivista lo que hace, o lo que por lo menos aboga, es por enseñar a la persona, tenga la corporalidad que tenga,
a escucharse, a conectar, sí, a conectar con su cuerpo, a conectar con sus necesidades, a empezar a integrar una serie de hábitos saludables de vida donde esté fuera, donde el peso no sea el factor que más pese. A eso es lo que voy. Cierto es que cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria restrictivas, hay personas que están en riesgo vital. Entonces, riesgo vital es que la persona, bueno, como digo yo en mi consulta, está en el límite del bien y del mal. Entonces, lógicamente, a esa persona se le tiene que hacer una reprogramación nutricional para que pues empiece a nutrirse y a dejar de tener un cuerpo desnutrido, ¿no? Pero a partir de ahí, el abordaje en el tratamiento tiene que ser más compasivo, más amable, enseñar más conexión con el cuerpo, y bueno, y un largo etcétera, ¿no? El tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria no son fáciles, no es algo fácil, no es algo rápido, y, y hay que tener dosis inconmensurables de paciencia, de compasión y de amabilidad hacia la otra persona, porque la otra persona no es culpable de sufrir un TCA, sea el que sea. Ujú. Pero en ese caso, por ejemplo, a Sí. la hora de tú intervenir y de hacer el abordaje que comentas, el Ujú. hecho de tocar lo que es la cultura de la dieta, que tiene que ver con los entornos en los que formamos parte, ¿no? Sí, Dependiendo del caso, sí. ¿cuándo empieza el abordaje de lo que es la parte de entorno y social? Porque yo creo que ahí también está Claro, relacionado con el daño que tú recibes de la persona que te llega. ¿Cuándo claro. hablamos de los entornos? Porque ahí son otro tipo de creencias que hay que derrumbar. Yo, la verdad, estos no son churros, que para todo el mundo es lo mismo, ¿no? No hay un tratamiento estándar que se hace todo igual para, sea un TCA restrictivo, sea un trastorno por atracón, sea una bulimia, sea lo que sea, ¿no? No hay un tratamiento estándar, sí que hay una serie de puntos que hay que tratar, ¿no? Individualizados, porque lógicamente cada persona tiene una determinada sintomatología, tiene unos determinados contextos que le afectan. Entonces, em, ya desde el principio, desde que la persona llega y tú elaboras con esa persona un itinerario, vamos a llamarlo así, la hoja de ruta, como la llamo yo, ya desde el principio, por la experiencia que tengo y porque claro, esto es ensayo y error en el sentido de que tú vas viendo lo que es más importante abordar al principio o no, ¿no? Pero sí que al principio tiene que haber una psicoeducación de todo lo que tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria, de lo que es, cómo influyen los factores, tanto individuales como sociales, como culturales, ¿no? Entender que la cultura de dieta genera violencia estética contra las mujeres, que somos las primeras afectadas, que sé que esta sociedad, pues ahora también lo que es el canon de belleza masculino y todo eso, pues es cierto, pero hay una historia cultural, eh, vamos, desde hace siglos, ¿no? Donde la mujer se le dice que o le sobra o le falta, parece que nunca estamos completitas, ¿no? Y que nuestro cuerpo hay que arreglarlo porque está mal. Entonces, desde esa premisa, donde te lo van inculcando, ya sea desde una historia familiar, es decir, cuáles son esas influencias históricas en la persona, eso hay que verlo, cómo ha ido conformando toda su imagen corporal, cuáles son esas influencias históricas en esa persona, porque eso hay que abordarlo. Del trabajo paralelo que se hace en un trastorno de la conducta alimentaria no es solamente la conducta alimentaria,
lo que come o lo que no come, o alimentos que le tienen miedo, etc., etc., sino la corporalidad, la sobreidentificación con su cuerpo, la aceptación corporal. Si no se hace un abordaje de estos dos puntos, tanto la conducta alimentaria como la aceptación corporal, que la aceptación corporal no va de que nos tenga que gustar cada una de las partes de nuestro cuerpo, sino aprender a convivir con las partes que nos gustan y con las partes que no nos gustan también, porque lógicamente si estamos en lucha permanente con nuestro cuerpo, vamos a emprender acciones para modificarlo. Entonces, el abordaje, y para empezar, un trastorno de la conducta alimentaria también tiene que ser abordado. Yo trabajo con Gema, tiene que hacer un abordaje multidisciplinar. ¿Por qué? Pues porque no solamente es la parte psicológica, son los mitos en el tema de nutrición. Hay veces que vienen con unos altos niveles de ansiedad, de depresión, que hay que bajarlos para poder empezar a trabajar con esa persona. Entonces, pues una persona del área de psiquiatría, ¿no? Está muy bien. Yo siempre intento que los colaboradores míos o las colaboradoras mías tengan ese enfoque de cultura de no dieta, peso inclusivista, de salud en todas las tareas, ¿no? Porque sin eso se van a enfocar a que tiene que subir de peso o tiene que bajar de peso. Y entonces perpetuamos el ciclo de dietas y el ciclo de inconformismo con nuestro cuerpo. Uh-huh. O sea que por lo que transmite la biografía corporal, ¿no? El cómo nuestra historia de vida a nivel cuerpo, marca un antes y un después de cómo yo valoro y acepto la corporalidad que tengo, o hasta dónde eso me hace sufrir o no. Sí, a veces tú puedes tener un ambiente familiar maravilloso donde pues, se anima a todo lo que tiene que ver, a todo lo que no tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Se valoran ciertas capacidades y el valor de la persona, en este caso el valor de una mujer, que no radique solamente en la forma del cuerpo, ¿no? Pero aún teniendo un ambiente familiar idóneo, vivimos fuera también del ambiente familiar. Entonces, ¿qué conversaciones mantengo con amigos, amigas que me han hecho bullying o no me han hecho bullying? O lo vi hacer, y para que no me lo hagan, pues intento que mi cuerpo pues cumpla ese canon de belleza. Redes sociales, medios de comunicación, es decir, estamos bombardeadas en este caso, diariamente por mensajes donde nuestro cuerpo se ve violentado. Entonces tenemos que armar hasta los dientes, como digo yo en mi consulta, armar hasta los dientes a esa persona para que pese a todo ese bombardeo, la persona se mantenga firme, que no rígida, y sepa afrontar pues, esos comentarios hacia su cuerpo, en fin. ¿Cuántas veces hemos visto una persona que sabemos que ha sufrido que sea restrictivo y ha recuperado peso, y le decimos, ay, qué bien te veo ahora, ya que has subido un poquito de peso, ahora se te ven en los fletitos y no sé qué? Esos comentarios, pues hay que tener mucho cuidado, porque pese a que no, lógicamente no van con la intención de hacer daño, pues hacemos daño. O al Entonces, revés, te veo más flaca, estás más mona. yo lo dije antes, cualquier tipo de TCA se da en todo tipo de cuerpo. Si una persona con 100 kilos, ya vamos a hablar de peso, que no me gusta, pero vamos, puede estar sufriendo una anorexia, donde simplemente no se cumple el criterio diagnóstico de bajada brusca de peso. ¿Por qué?
Pues porque cumple el resto de los criterios diagnósticos. Entonces esos criterios diagnósticos se alaban en un tipo de cuerpo. ¡Ay, qué bueno! Fuerte fuerza de voluntad que tienes, tan manida fuerza de voluntad, etc, etc. Pero en otro tipo de cuerpos es como que hay que salvarla. Entonces, son las mismas conductas, simplemente en dos tipos de cuerpos. Pues hay que abordarlo para ver dónde o cómo va conformando esos hábitos de autocuidado saludables, porque ya no son hábitos de alimentación, son hábitos de autocuidado. ¿Qué es una persona saludable? ¿Quién me dice a mí qué es una o qué tipo de persona es una persona saludable? Quizás por nuestros prejuicios normalizados, que no son normales, es decir, vivimos en una sociedad donde se nos machaca, ¿no? Ya vemos una persona delgada, en fin, nadie ve a lo mejor una persona de raza negra, todo el mundo ve una persona de raza blanca, ¿no? Alta, esbelta, rubia, en fin. Y no, una persona saludable es aquella que si se tiene que tomar sus medicamentos, se los toma, donde quizás haya tenido una reprogramación nutricional y ya ha empezado a incorporar más fruta, más verdura a su alimentación. Es una persona que tiene una buena relación, una adecuada relación con su cuerpo, una adecuada relación con el movimiento, con el ejercicio físico. Es una persona que ha aprendido a gestionar adecuadamente sus emociones desagradables y tiene una buena calidad de sueño. Eso es una persona saludable. Puede pesar 40 kilos o puede pesar 100 kilos. Entonces yo sé que a lo mejor alguien de aquí se está echando las manos a la cabeza, pero hay que tener mucho cuidado porque yo hice daño. Yo soy la primera que levanto la mano. Yo hice daño al principio porque, claro, yo entendí que lo que me enseñaron pues era lo válido, ¿no? Porque, lógicamente, pero hay que cuestionarse algunas cosas. Cuando en consulta chirría algo, no hay que culpabilizar a la otra persona de es que lo está haciendo mal, que a lo mejor es que la persona, pues bueno, todavía pues, no ha conectado, no ha integrado, no. Sí, pero hay que ir un poquito más allá, ¿no? Desde el no juicio, desde ir con la apertura mental. ¿Qué pasa para que esta persona pues no avance, no... ¿Qué pasa? Pero ya no solo en los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Sino yo creo que en todos los tipos de tratamiento. Siempre yo creo que es bueno preguntarse desde la autocrítica constructiva, pero porque siempre está en beneficio de la persona que tenemos delante. No, fíjate que es súper interesante lo que nos transmites porque a fin de cuentas es una invitación a que el propio profesional también se mire, porque obviamente no podemos acompañar en un abordaje, en un TCA, desde una cultura de no dieta, cuando a lo mejor yo como profesional tengo una cultura de dieta. Y mi primera mirada hacia una persona de 100 kilos va a ser los prejuicios de come mal, no se cuida, ¿no? Está así porque Fíjate, quiere. O sea, que claro, cambiar esa mente para poder acompañar desde donde tú lo indicas, tiene que haber un trabajo interior. es el choque de trenes. Mira, ya una frase tan simple que decimos todas las mujeres. Imagínate, nos llaman por teléfono para salir o para lo que sea, ¿no? Para tomar un café. Y lo que primero decimos es, espérate que me arreglo y salgo. No hay nada que arreglar. No estamos esconchadas. Entonces, yo cada vez que alguien me llama y me dice, venga, Patri, vamos a salir y tomamos algo, yo le digo, espérate que me voy a poner más bella de lo que soy. En fin, el autodiálogo es muy importante. Hay que trabajarlo. ¿Cuándo empieza el cambio de paradigma en Patricia Palenzuela?
el Cuando 2000, empiezas a decir, me está chirriando, tengo que cambiar la manera que hago un abordaje. Porque date cuenta que nosotros también salimos con un sí, paradigma sí, claro, metódico, de diagnóstico, de teoría, a la hora de aplicar. Y ahí es súper importante el darnos cuenta que a veces la primera mirada que hay que cambiar es la del profesional a la hora de hacer abordaje. sí, sí, pero es un proceso, ¿eh? Yo puedo decir que creo que fue en el año 2019, donde yo también tengo un revulsivo ahí personal, mi madre se cae, en fin, ahí hubo una historia familiar un poquito caótica, y ahí, bueno, pues como dejé de trabajar, vamos a decirlo así, me dio tiempo de pensar mucho, de cuestionarme muchas cosas, porque claro, sentada al lado de mi madre, sin poder hacer nada, sino ahí al lado, como cuando uno está vigilando un bebé, pues ahí, pues bueno, eh, em, bueno, pues me dio tiempo de investigar muchas cosas y apareció la palabra psiconutrición. Ahí fue cuando, porque claro, yo me puse a leer, a leer, a leer, a leer, a leer y aparece la palabra psiconutrición y yo dije, ¿esto qué es? Espérense un momento, a ver. Y ahí es como si, ahí sí puedo decir que me explotó la cabeza, porque eso que estás buscando, que tú dices, es que me chirría, pero no sé por dónde, cómo hacer, pues ahí es donde, cuando aparece esa palabra y empiezo a leer a Cristina Andrade, bueno, a tantas y a tantas, eh, fue cuando se me abrió como ese meme, ¿no? Que se abre el cielo y se oye, aleluya, aleluya. Pues eso fue, en mí solo faltaban los cánticos, ¿no? Y a partir de ahí, pues nada, me formé y aquí estamos. Pero es muy importante, yo sé que duele mucho, porque es como, yo me enfadaba, es que te enfadas contigo misma, con la Facultad de Psicología en mi caso, de aquí de La Laguna, pero yo también me enfadaba porque yo iba averiguando cosas que había hecho, claro, desde ese paradigma que nos enseña que no es que esté todo mal, no es que esté todo mal, sino que es pesocentrista, tan simple como eso, donde se nos cataloga según el índice de masa corporal y, en fin, Exacto. entonces, claro, pues me enfadé. Me enfadé Bueno, también conmigo por tener esos pensamientos, conductas normalizadas que hacen daño a las demás personas y bueno, pero para cambiar o para modificar te tienes que dar cuenta y, y eso fue lo que hice. bueno, y que el paradigma que tenemos cuando salimos de una formación es en principio el paradigma que es creíble y con el que vamos a Claro, trabajar. Pero claro. luego cuando empiezas a ver que hay otras maneras que se pueden sumar, tampoco es cuestión de sustituir, sino de sumar, No, porque eso es lo que exacto. enriquece a un profesional, ver otras miradas. Ahí puedes acoplar y también a tu estilo de abordaje, porque no todo vale. Claro. A la hora No, de por eso te abordar, digo que no es que el enfoque que te enseñan en la carrera esté mal, no es ujú, que esté mal, para mí es simplista, tan simple como eso, y bueno, y que está en la persona luego seguir es sumar. avanzando y formándose, ¿no? Pero, pero es muy interesante. Yo desde que trabajo con esta, vamos a llamarlo metodología, a mí no me gusta metodología porque es como una palabra muy rígida, ¿no? Y mi palabra es flexibilidad. Entonces, pero bueno, desde que yo sigo el enfoque no pesocentrista, pues eso hay avances, pero brutales. Pero brutales, brutales, brutales en el tratamiento y en la mejoría de la persona. Pero brutal. Es como si añadieses pólvora a un tratamiento. ¡Fum! Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Entonces, yo invito a todos los profesionales y a las profesionales que hay aquí que lean muchísimo y que se formen, porque es que es como nos enseñan como que nosotros, o esa es la impresión que a mí me da, ¿no? Como que nosotros somos el saber, ¿no? Esa figura que lo sabe todo, y tú eres, pobrecito de ti, el que necesitas de mi ayuda. Mm, es Para como caminar. sí, que no Ujú. estamos, no.
Esa persona lo ha hecho lo mejor posible con los recursos que ha tenido. No está por debajo, es igual que tú, simplemente que tú tienes unos conocimientos que lo van a hacer avanzar. O la van a hacer avanzar. Hablas de cultura de la dieta y antes comentaste Mm. lo de los, ay, ¿cómo lo dijiste? ¿De qué? La cultura de la El tema dieta es, corporal, se me fue la palabra ahora. La cultura de sí, la dieta y ah, claro, por cultura de el la, estereotipo de cuerpo masculino y cuerpo femenino, ¿no? Lo que se avala, claro, cómo tiene que ser cada cuerpo. es que Ahí date cómo cuenta, incluye, ahí claro, la incluirá cultura, la perspectiva de género. claro, porque una mujer, según la cultura de dieta, sí, la cultura de dieta, tenemos que ocupar el menor espacio posible, donde donde comer poco es un gran valor, ¿no? En cambio, la misma cultura de dieta en un hombre es comer mucho por la fuerza, por el vigor, por la masculinidad. Entonces, afecta, afecta. La perspectiva de género afecta. La cultura de dieta está, eso, ¿cómo diría? No sé cómo decirlo. Jesús, ay, Implícito, no me sale la palabra. bueno, Entonces, implícito en lo que es la sí, parte, sí, exacto. desde la cultura de dieta, si valoramos los entornos, el hacer un abordaje de una perspectiva de género tiene que ser fundamental, porque es la manera que podemos entender e integrar, ¿no? Las creencias que nos han llevado hasta ahí, ¿no? Porque nuestro cuerpo se considera normal en una mujer con una serie de características y en un hombre con otra serie de características. Entonces, el lenguaje como profesional tiene que estar adaptado a esa cultura para que se pueda comprender. Si no, la persona no rompe el esquema. No, por eso hay que ir con mucho cuidado. eh, Utilizando una terminología es decir, tú no puedes utilizar palabras que esa persona no va a entender, pues porque es de otro gremio o lo que sea, ¿no? Si, bueno, mis valientes o mis clientes, yo no los llamo pacientes, he tenido psicólogas, ¿no? Y bueno, y ahí me puedo explayar un fisco porque puedes utilizar una terminología, ¿no? Pero con personas que no son psicólogos y psicólogas, tienes que ir muy a lo básico, pero rompiendo, ir poco a poco, mellando, vamos a decirlo así, pues ese sistema de creencias que no es sostenible, que ahí es donde metes la cuñita, ¿no? Es que no es sostenible a largo plazo. Porque algo que funciona, es algo sostenible en el tiempo, es algo donde no hay que esforzarse para nada, y aquí lo de para nada, entiéndanme que hay que, las personas, lógicamente, si queremos que nuestro cuerpito y nuestra mente pues dure el mayor tiempo posible, pues tiene que tener unos hábitos de salud determinados, ¿no? Pero aquí con flexibilidad, porque el ser humano tiende a los extremos, o es bueno o es malo. En este caso los alimentos, saludable, no saludable, debería, no debería. Pero es que el ser humano empieza a tener malestar emocional cuando trabaja o cuando funciona desde los extremos. En la mesura es donde está el equilibrio y es donde está una regulación emocional. Y aquí, fíjate que no estoy hablando de trastornos de la conducta alimentaria, puedo hablar de casi todos, ¿no? Entonces, la cultura de dieta lo que hace es moralizar esos alimentos, demonizándolos. Eh, Después, claro, más las redes sociales, más. Yo tengo una niña de 12 años, que es la más joven que tengo. Y cuando tú le preguntas que por qué empezó a hacer eso que hace, lo primero que te dice es, pues porque lo veo en todos los lados, desde el sistema de salud público. Se le alienta a la restricción alimentaria de alimentos demonizados como malos. Y ahí la liaron parda. Eso fue con 10 años. Tiene 12.
2 ingresos hospitalarios y va para el tercero, que espero que no, porque está conmigo. Entonces, pues si ya desde el sistema de salud pública diagnosticamos TCA atendiendo las corporalidades y en una persona le decimos que coma ciertos alimentos porque es bueno para que subas de peso y en otra le decimos no, reduce, cierra el pico. ¿Cómo estamos atendiendo los trastornos de la conducta alimentaria desde la violencia? Entonces ahí jamás se llegará a que esa persona tenga una salud emocional equilibrada, ni que tenga una buena relación con su cuerpo, ni una buena relación con la comida, ni una buena relación con el movimiento, ni tenga hábitos de salud, de vida saludables, ni cosas que se le parezca. Porque desde esta cultura donde nos movemos nos alientan a todo lo contrario. Entonces, y porque date cuenta que la restricción alimentaria que fomenta la cultura de dieta, lo que te dice es, a medida que bajes de peso, vas a aumentar autoestima, vas a ser más querida, vas a tener más éxito, vas a estar mejor. Pero a medida que bajamos de peso, todo eso también baja. ¿Y qué es lo que seguimos fomentando? Es que no lo hace suficientemente bien, es que no tiene suficiente fuerza de voluntad, seguimos culpabilizando a las pacientes. Y eso es un gran error, pero un gravísimo error. Entonces, bueno, pues el tratamiento o la metodología, como dices tú, que yo sigo, se podría resumir, vamos a decirlo así, primero psicoeducación de los trastornos de la conducta alimentaria, no todos, sino el que esa persona pues esté padeciendo. Reprogramación nutricional, que es, pues bueno, es cuando la persona está en riesgo vital, pues lógicamente tiene que empezar a comer, es decir, es que no hay otra. Cuando la persona está en riesgo vital, tiene que comer. 1 más 1 son 2. Pero a la vez tiene que empezar la reprogramación neuronal, que es la modificación de pensamientos, ¿no? Modificación de pensamientos acerca de la comida, modificación de pensamientos acerca del cuerpo, modificación de pensamientos acerca de todo lo que nos rodea, adquisición de estrategias de afrontamiento, trabajo en aceptación corporal y prevención de recaídas. Súper resumido lo he dicho, pero porque claro, estoy hablando como un caso como de libro, ¿no? Pero claro, yo tenía una profesora en la Facultad de Psicología que decía, o que nos dijo, que cuando tuviésemos delante una persona que sospechásemos que tenía depresión, dice, nosotros aquí te enseñamos tratamiento para el trastorno depresivo mayor. Dice, pero ahí vas a tener que utilizar todos los recursos habidos y por haber, como si vas a una cafetería y te tomas un café. Y yo decía, ¿cómo voy yo a ir a una cafetería con un paciente a tomarme un café? Es decir, pues sí, a veces tienes que ir a una cafetería a tomarte un café, bueno, lo que sea, ¿no? Pero entonces, no seamos tan rígidos, hay que tener un poquito de flexibilidad. En este caso, cuando tratamos los trastornos de la conducta alimentaria, es básico la palabra flexibilidad, porque si no, no llegamos a Bueno, un estás puerto. hablando del vínculo en el proceso terapéutico, que es Sí, tremendamente importante, ¿no? En la parte de vincular con la persona que tienes para poder trabajar. sí. Si el vínculo no Hombre, se establece, también es hombre, complicado. también te digo, yo no me voy a tomar cafés con todo el mundo. Y si tengo en mente, a lo mejor lo he hecho 3 veces, pero el vínculo terapéutico es básico. Es Básico, básico. básico, 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 básico. ¿No? Y no siempre se vincula tomando café, hay otras maneras. Eso es un Una ejemplo. manera de tomar Es café, como, pero que sí eh, es muy importante muchas veces cortar un poco esa separación, porque también nos enseña el rol, ¿no? Yo me sitúo aquí, tú te sitúas ahí, al final de cuentas establecemos una jerarquía.
Entonces, cuando el vínculo sea más lineal, de un espacio de seguridad y sabiendo cuáles son los roles que cada uno tiene en el equipo, ahí es más fácil también trabajar. Claro, mira, tú puedes crear un vínculo terapéutico maravilloso donde se trabaja. Cuando yo digo trabajar, no es que se vayan logrando grandes avances, pero se va trabajando y a lo mejor la persona se siente tan a gusto, tan a gusto, tan a gusto. Eso me pasó a mí una vez, que te llama tía, pero no tía de parentesco, sino ¿qué pasó, tía? ¿Qué pasó, tío? Y entonces ahí, lógicamente, uno tiene que poner un poquito de límite, ¿no? Es decir, porque nos da miedo incluso poner límites cuando el vínculo terapéutico es súper guay, vamos a llamarlo así. No, la persona tiene que saber que tú no eres su amiga, tú eres su psicóloga y que la estás acompañando, la estás guiando, le estás enseñando siempre desde un lugar seguro, siempre desde un lugar donde hay muchísima empatía y cero juicio, pero no somos amigos. Entonces el vínculo terapéutico es básico, pero sin traspasar la línea, porque entonces ya se desmadra bastante, ¿no? Y no pasa nada por poner un poquito de límite, ¿no? A raíz de lo que ha sucedido, tema COVID, pandemia, ¿has visto un Mm, incremento en los casos de mm. TCA? Sí, porque si seguramente todos y todas nos acordamos que mientras nos confinaron se fomentó esos hábitos de vida saludables tan maravillosos, ¿no? Pero como dije antes, el ser humano tiende a los extremos. Entonces, si antes no me movía, ahora sobre ejercicio. Si antes comía un poquito de manera inadecuada, ahora voy al extremo de empiezo a quitar. Para ver los avances, pues empiezo a hacer conductas es decir, avances corporalmente, pues empiezo a hacer conductas de escaneo corporal, de body check. Y ahí, si no tienes un buen acompañamiento, la lías parda, porque pese a que la idea primigenia, ¿no? De ya que estamos confinados, vamos todos y todas a mejorar nuestros hábitos de vida saludables. Si es que la idea está guay, la forma en cómo lo hace el ser humano solo, pues es inadecuada, porque tiende al extremo. Entonces, por eso ha habido un incremento. Yo no, yo no, no sé, tengo que pensar muy detenidamente, pero todas las personas que vienen a mi consulta siempre empiezan con la misma frase. Bueno, esto ya yo lo traía de atrás, pero después del confinamiento, y eso es una tónica, eso es una tónica. Entonces, sí, claro, hay personas que eso lo traían ahí arrastrando de mochila y el confinamiento solo hizo que explotase. Y hay personas que no, hay Que se personas que avivara. no, que empezaron, y sobre todo, fíjate, lo que yo veo en mi consulta, los y las adolescentes. Yo, ese, ese detonante explosivo lo veo en personas quizás más adultas, de 20 para arriba, pero el empezar como detonante el confinamiento fue en personas adolescentes. ¿Se me entendió la idea? Lo que dije. Bueno, y, y sí, porque el ser humano tiende a obsesionarse a los extremos y eso no es adecuado. Lo que pasa es que hay que Mira, tener es... antes, Sí, antes hablabas de mitos, ¿no? Mitos en sí, torno a los TCA. sí. em, pero bajo el paradigma de la cultura no dieta, ¿no? Si queremos Mm, trabajar desde ese enfoque, ¿qué decir sí. y qué no decir en consulta? O sea, ¿qué palabras tenemos que sacar ya de nuestro vocabulario? Cuando alguien nos viene a consulta, primera sesión, recibimos. Recibimos. Recibimos El primera mismo. sesión. Vamos a hacer un abordaje desde la cultura no dieta. O sea, ¿qué Sí. palabras tenemos que sacar ya de nuestro vocabulario? Por ejemplo, si es un
TCA restrictivo no se nombra absolutamente nada de su cuerpo. Se te ve genial. Negativo. No, eso no se puede. Bueno, pero ya ni en consulta ni ya de como persona. Es decir, no se dice nada acerca de la corporalidad, de decir, cómo es la forma y el tamaño de su cuerpo, porque esa persona no lo percibe así. En el caso de un TCA restrictivo, no ve que su cuerpo se ajuste a lo que tú le puedes decir o que lo que le estás diciendo. Y si es una persona de cuerpo no normativo, exactamente lo mismo. Y en ambos, digamos que ¿cómo decirlo? Lo que hay que hacer hincapié es que los cuerpos hay que respetarlos. Al cuerpo hay que respetarlos. Y a través de pues, ciertas conductas, ciertos hábitos de pensamiento, etc., etc., empezamos a no respetar a nuestro cuerpo. Y entonces, a partir de esa base, de esa semillita, se empieza a abordar todo lo que es la historia de esa persona, es decir, pues todo, ¿no? Es decir, para establecer la línea base y establecer la hoja de ruta, como la llamo yo, ¿no? Pero ni se asocia la salud a peso. Se tiene que empezar a hablar pero muy poquito, ¿no? De lo que significa, ¿no? La salud en todas las tallas, pero esos son como pequeñas microgotas, ¿no? Que vas dando. ¿Y qué más? Hablar sobre la diversidad corporal. Trabajar, pero eso ya no en la primera cita, ¿no? Ya posterior, en la reconexión con tus señales de hambre, saciedad, satisfacción, que eso se olvida. Eso se olvida. Hay que, tanto en trastorno por atracón, como en bulimia, como en anorexia, hay que hacer una reintroducción de alimentos. Claro, lo vemos lógico en una anorexia, porque claro, hay que alimentar a esa persona que se está muriendo, pero también hay que hacerlo en un trastorno por atracón. Entonces, tenemos que ver qué función cumple la comida en esa persona que tiene un trastorno por atracón, porque no se dice que... porque la comida es el síntoma, la comida no es el problema, la comida es solamente comida. Somos nosotros los que le damos el poder para que nos controle. Entonces, ¿qué función? La persona tiene que indagar en qué función está cumpliendo la comida. ¿Para qué como ciertos alimentos? ¿Qué es lo que me cubre? Que puede ser la comida hasta anestésico. No solamente la comida cumple la función de supervivencia, que sí, pero esa es una función que tiene la comida. Entonces, si la comida no tuviese la función de, y hablo de toda la comida, desde una pera hasta una napolitana de chocolate, pasando por pizza, por hamburguesa o por el potaje de tu madre. Entonces, la comida tiene muchas funciones. Sí, porque ahí tenemos otro mito, el atracón no siempre es de dulce. Que ahí tenemos también otro mito, ¿no? Que el atracón es de comida basura y no. Y El lo que atracón es puede para una ser... persona un atracón. Exacto. Porque el atracón, según la RAE, es una ingesta grande de comida en corto periodo de tiempo. Sí, de acuerdo, lo compro. Pero a lo mejor una persona te está diciendo que ha tenido un atracón porque se ha comido una pera. Y lo ve como atracón. Y tú no le puedes decir, solo es un atracón. Porque una pera, eso tiene pocas calorías. Ya seguimos perpetuando la cultura de dieta. No se habla de calorías. Se habla de
necesidades energéticas, o por lo menos yo lo hablo así. ¿Qué necesidades energéticas necesitas cada día? Eso de que una persona... A ver, ¿puedes poner algún ejemplo de actividades que hayas puesto en práctica? No lo leí bien, ahora Marisol me lo Actividades que lee. hayas puesto en prácticas y que para ti sean potentes en consulta para lo que estás comentando, alguna dinámica, algún ejercicio. ¿De qué? ¿Para trabajar qué? Para trabajar el qué, la aceptación corporal, la fobia de determinados alimentos, la conexión con tu cuerpo, para equilibrar el mecanismo de hambre, saciedad, satisfacción. Conectar con el cuerpo y fomentar su respeto. Vale, mira. Las personas que tienen anorexia temen, es decir, eso, que tienen pánico a la señal del placer relacionado con la comida, ¿no? Porque, lógicamente, piensan que si prueban una galleta, eso les va a generar pues todo un atracón, ¿vale? Bien. Entonces, primero se le explica o se le pregunta por qué cree. Mire, yo siempre tengo, sé que quiero decir tantas cosas que a veces empiezo por una cosa y termino por la otra. A mí me encanta el chocolate. Yo soy una forofa del chocolate. Me puedes dar todo lo que sea bañado en chocolate, yo me lo voy a comer. Entonces yo tengo una cajita de chocolatinas en mi consulta, en mi despacho. Entonces yo la saco y la pongo ahí en medio. Entonces le digo, ¿tú por qué crees que yo tengo este paquete de chocolatinas? Y es así, no lo hago adrede, es que es así, a mitad, y no me lo he comido todo. Entonces te dicen, porque te controlas. Y entonces le digo, ¿yo control? No me controlaba ni mi padre. Siempre en consulta intento que el humor esté presente. Eso es súper importante, porque vea bastante desgracia. Tiene esa persona con sufrir lo que sufre como para añadir tal. Entonces yo le digo, no me controla ni mi padre, ¿me va a controlar un chocolate? No. Venga, vamos a pensar, ¿por qué? Entonces, claro, se te queda pues, mirando, ¿no? Pues no sabe. Entonces tú le empiezas a explicar que cuando se prohíben alimentos, el cerebro se enfoca, más los desea, y cuando los tiene presentes, disconnecting people, como digo yo, y más se los va a querer comer con esa velocidad. En cambio, si ese cerebro entiende que hay disponibilidad, que me lo puedo comer cuando quiera, eso no lo va a hacer. Ahí se te quedan mirando como la duda. Y entonces le cuentas, que seguramente aquí habrá alguien que lo cuente también en su consulta, que antes vi a una persona que pasa consulta y nos conocemos, la metáfora de la... ¿eso? ¿Cómo se llama? De la... Patricia Palenzuela. ¿Cómo se llama el sitio donde en el desierto que hay palmeras y hay un lago? Por favor, dígame la Ay, lo palabra. tengo en la punta de la lengua. A ver, la compi que... Oasis. 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 La metáfora del oasis, Muy ¿no? bien, Blanca. Gracias. La Y metáfora del Anabel también, oasis, Oasis. y eso también sirve, les digo, para cualquier TCA. Me da igual de lo que hablemos. Entonces, la metáfora del oasis se le dice, yo lo voy a contar rápido. Imagínate una persona que está caminando por el oasis y no tiene agua, por el desierto, sin agua. ¿Tú en qué crees que piensa esa persona todo el rato? Te va a decir, el agua. Vale. Pero no tienes agua, no tienes una cantimplora ni tienes agua. Bien, de repente, digo, tú imagínate como las películas, ves un oasis y ves un lago. ¿Tú qué haces ahí en ese momento? Te quedas mirando y diciendo, ¡ay, qué bonito el lago, qué bonitos los colores, qué bonito el sonido del arroyo! Digo, no, tú te lanzas para allí. Digo, ¿y qué haces? Pues tú le tienes que preguntar, ¿y qué haces? No, beber agua. Pero beber agua, no, tú te zambulles, vamos, bebes agua mansalva.
que hasta te duele la barriga. Bien, ¿verdad? Sí. Y después tú, cuando sales del agua, tú te irías. No tienes cantimploras. Tú te irías, te dice la persona. No. ¿Qué harías? Pues me quedo. ¿Lejos del agua? No, cerca. Ah, vale. ¿Cuándo vuelves a beber agua? Y entonces la persona te dice, cuando vuelva a tener sed. Digo, pues el agua lo traduces con comida, con esos alimentos que te prohíbes. Y entonces entienden lo de que la restricción genera atracón, lo de que la prohibición hace que el cerebro se desee más esos alimentos. Entonces, con esta simple metáfora, ya la persona entiende muchas cosas, ¿no? Otro ejercicio que hago o que enseño a conectar con sus señales. Entonces, en un TCA restrictivo, tienes que hacer una jerarquía de alimentos de menos miedo a más miedo, como una fobia específica, una fobia. Entonces, la persona te dice, pues yo quiero empezar, pues, por una galleta María. ¿Lo tienes en casa? No, pues hay que ir a comprarla. Pero no galleta María light, no galleta María chiquitita, una galleta María de toda la vida del Señor, como diría mi madre. Entonces, ¿cómo te la vas a comer? Y entonces tú le das unas pautas donde empiezan a comérselas con los 5 sentidos: oído, vista, olfato, gusto y tacto. Porque, claro, tienen miedo a esos alimentos porque saben que se los van a comer así. Entonces, tú le tienes que enseñar que hay que regular el mecanismo de hambre, saciedad, satisfacción, pero que ese alimento lo vamos a reintroducir poco a poco y le explicas. Y además, yo suelo tener allí y lo hago. Mira, esto es una galleta. Entonces, pues si tienes el paquete de galletas, chiqui, 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 ya estás utilizando el oído. La vista, de qué color es, qué forma tiene, el olfato, pues a qué huele la galleta, si tiene de vainilla o lo que sea, ¿no? La textura, pues si es dura, si es blanda. El gusto, un cachito de, no se come directamente, sino un cachito, se suelta, se incorpora en la boca, se mastica, se traga. Normalmente va acompañado de un alimento seguro para que esta persona pues empiece ese compromiso activo con su recuperación. Pero ante todo hay que hacer una jerarquía de alimentos de menos ansiedad, que les genere menos ansiedad a más ansiedad, ¿no? Luego la persona ya, a medida que va atravesando el miedo, porque el primer alimento o los primeros alimentos son los más revulsivos, vale, Cristina, chaito. Entonces, cuando ya empiezan a ver que atravesando el miedo, ya esos alimentos pues dejan de condicionarlos, estoy hablando así muy alegremente, pero bueno, es un trabajo ahí de darle, pues ellos mismos se aceleran. Tú haces un listado y entonces cada vez que vienen a consulta, pues vamos tachando los alimentos que ya ha conseguido afrontar, pero no de ya lo afronté, no, esto es hoy, mañana, pasado, y el siguiente, 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 y el siguiente. No es me como una galleta María hoy dentro de 4 días, no. O el plátano, o la pera, Entonces, aunque parezca mentira, con un trastorno por atracón es exactamente igual en ese sentido. La persona tiene que aprender a desasociar velocidad con satisfacción. Tenemos que enseñarle que no solamente está la herramienta de la comida o el recurso de la comida como forma de regulación emocional, sino tenemos que enseñarle un abanico de recursos para que no solamente escoja la comida como recurso de regulación emocional, porque la comida siempre va a estar, sino que tenga más recursos donde esa persona se vaya regulando. Yo incorporo las terapias de tercera generación, las meditaciones me parecen importantísimas, pero importantísimas. La meditación de
de los 3 minutos. Yo empiezo por esa, que es para empezar a reducir la ansiedad. Luego la de la respiración, luego la de la autocompasión, luego la de bajar a tu cuerpo, la de conexión con el cuerpo, porque estamos tan desconectados y desconectadas porque seguimos reglas externas, que el tratamiento es conexión, dejar de seguir reglas externas, para cada persona saber en cada momento sus necesidades diarias de energía que necesita. En el listado que habla, en el listado que comentas de alimentos, ¿Mm? al focalizarlos desde una cultura de no dieta, Se incorporan aconsejas, todo. incorporas, sí, exacto, pero ahí incorporas todo tipo de alimentos, sean saludables o no, entre comillas. Los no saludables, No, no, la entre galleta comillas, sin María. entre comillas. Ahí, La ahí galleta están María todos. también es incorporada. Porque date cuenta que si le tienes miedo a comerte una magdalena, Vale, y si la persona no la pone, por tu parte hay una invitación a que incluya todo tipo de alimentos. claro, y además yo tengo yo tengo un Tienes el listado. listado. Yo me he ido haciendo un listado de alimentos. Porque claro, tú dices filete, sí, pero una cosa es un filete asado, un filete empanado. El huevo puede ser frito, puede ser asado y puede ser guisado. Vale. Eh, todos los alimentos, que sí, y se le explica también que los alimentos, la nutrición no solamente va de la nutrición física, sino de la nutrición mental, que es el placer. Y que el placer es muy importante para tener un buen estado de salud mental. Que no es aquí un 50-50, ojo, pero cada persona tiene su nivel de nutrición del placer. ¿Qué pasa cuando hay personas que, porque no les apetece, porque no quieren, por tiempo, por los turnos de trabajo, quitan esta nutrición física, es decir, el hidrato de carbono, la proteína, el mineral, la vitamina, y comen más de este tipo de comida que va más enfocada a la nutrición del placer? Porque ¿qué pasa? Que sí, que nos llenamos, pero no nos nutrimos lo suficientemente. Entonces, la grelina, que es la hormona del hambre, está todo el día ahí on fire, dándolo todo. Tengo hambre. Claro, lo que pasa es que te está diciendo, yo siempre lo digo en consulta, a quien inventó al ser humano se le olvidó decir, échate un potajito de tu madre, échate un escalón de gofio, Un arrocito blanco. un arrocito blanco, claro, lo que te dice es hambre. Entonces, Claro. tú dices, jolines, pero si yo estoy llena. Sí, claro, nos hemos alimentado, esta comida es muy palatable, de acuerdo, pero es que es esto. Yo lo asocio o lo comparo con los coches. Gasolina del 98 y gasolina del 95. Si tu coche lleva gasolina del 98, claro que le puedes poner del 95, pero se te va a fastidiar el motor mucho antes. Entonces, por supuesto, es que no podemos quitar. Puede ser que no nos gusten determinados alimentos. A mí no me lo des, a no ser que me lleves a Supervivientes, que no me queda otro remedio. A mí no me des el salmón, porque lo detesto, no me gusta. Pero una cosa es no gustar y otra cosa es tenerle miedo. ¿Cuál es la intención detrás de la acción? Hay que trabajar cómo es la relación con el movimiento. Hay cosas muy visibles. Hago 2 horas y pico de ejercicio y no sé qué y no sé cuánto, pero hay cosas sutiles pero perniciosas que retroalimentan el TCA, como por ejemplo, ¿cuál es tu rutina de por la mañana? Pues mira, yo me levanto, hago un pis, después voy a la cocina, frego lo que tengo que fregar, después me ducho y después desayuno. Vale. Y tú dices, bueno, normal. Vale, pero una persona que padece un TCA, esas cosas sutiles pueden estar retroalimentando. ¿Por qué? Porque tú le dices, no, mira, vamos a hacer lo siguiente. Desde que te levantes y hagas un pis, vas directamente a desayunar. Si la persona te dice, no, ¿por qué no? Las otras cosas puedes hacerlas después. ¿Qué significa? Que ese movimiento que hace de fregar la loza, recoger, barrer, hacer la cama, en su subconsciente, en su
en su esquema, en su forma, es movimiento. Y yo no puedo comer, no me permito comer si no hago ese movimiento. Pues todo eso también hay que trabajarlo, hay que romperlo, vamos a decirlo así. Entonces, uy, Ay, mi que se fue sí, ahora. se fue, perdón. ¿Cuál es la intención detrás de la acción? Si yo soy vegetariana, estaba diciendo, no soy vegana, pero soy vegetariana. Se te fue Entonces, el pero, vídeo también, Patri. Ponte pues el yo no he vídeo. apretado, no se puede iniciar su vídeo. No me Espera, dice, no se puede iniciar su vídeo porque el anfitrión me deshabilitó. Marisol, espérate, capaz que bajón, fui yo. Sí, sí, porque a saber lo que hice. ya le metiste el dedito. No, porque estaba intentando ponerte audio Ah, ahora. Mira, a el ver anfitrión ahora. le ha pedido que inicie su vídeo, iniciar vídeo. Vale, sí se me ve. Cosas Entonces, del estaba directo. diciendo, ¿eh? Es en Cosas del directo. directo. ¿Cuál es la intención detrás de la acción? Muchas veces nos refugiamos, o esas personas se refugian en que quiero ser vegetariana, quiero ser vegana, pero ¿cuál es la intención detrás de la acción? Comer menos calorías. Puede ser. O sea, hay que ver cuál es la intención detrás de la acción. Porque yo, por ejemplo, como poca carne por ser animalista o como quieras llamar. Pero si tú me das un cacho de carne, yo me la voy a comer. No le tengo miedo. Lo que marca la diferencia es la relación que tengo con esa comida, el miedo. Pero yo puedo decir, oye, no, porque, oye, si fuese vegana, ¿no? Oye, es que no, porque yo protejo a los animales, pam, 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 ¿no? Perfecto. Pero si tengo hambre, voy a comerme un cacho de carne. Venga, va. Entonces, ¿cuál es la intención detrás de la acción? Aquí como si... Aquí hacia dónde va mi enfoque, mi enfoque, bueno, el enfoque que uso es hacia la alimentación intuitiva. La alimentación intuitiva, que es con la que nacemos, es pues comer desde la atención a nuestras señales. Si tú tienes ganas de hacer pipí y haces pipí, o tienes sed y bebes agua, o tienes sueño y duermes, pues cuando se tiene hambre se come. Lo único que tienes que tener una serie de información, porque la información es poder, como digo yo, donde pues bueno, estoy gestionando mis emociones desagradables a través de la comida, pues hay que hacer un tratamiento. Le estoy teniendo determinado miedo a determinados alimentos por el miedo a engordar, que hay que reprogramarlo. Cuando hablo de reprogramación, que a veces parece que somos ordenadores, la reprogramación es el cambio de pensamiento, pero no hacia un pensamiento positivo o Mr. Wonderfulista, eso no, sino hacia un pensamiento, hacia una forma de tener ese autodiálogo más compasiva y más alineada con nuestro bienestar, porque todas las mujeres, hasta el día que nos muramos, creo yo, vamos a tener miedo a engordar por todos esos mensajes, ¿no? Ese bombardeo. Pero ahí es donde está que no te condicionen, porque afectarte te van a afectar. Porque nos afecta, pues ¿qué quieres? Pues yo no soy un ordenador, pero no me condiciona. Y ahí, y el Claro, y porque tratamiento, date cuenta ahí que aunque nosotras cambiemos de paradigma a raíz de un trabajo en terapia, seguimos en una sociedad donde lo que se nos exige es que seamos con esos cánones de belleza. claro, Entonces, pues, el foco estresor externo va a estar presente. sí, es que tú no le puedes decir a una persona, es que no te puede afectar lo que te diga la vecina. Te quería preguntar por el tema de la psicoeducación. Ay, no lo Espera, que veo te lo bien. leo yo. Sí. Te quería preguntar sobre el tema de la psicoeducación en todo lo que tiene que ver con evitar la cultura de la dieta en padres y madres de las niñas, niños y adolescentes. Lo que he observado es que tienen una gran resistencia al cambio. Quería conocer tu forma de abordarlo. ¿Con los padres te refieres? Sí, en padres y madres. Sí. Bueno, pues por eso os hablaba antes de la historia familiar. ¿Qué mensajes se le están dando a esa persona, a ese adolescente, por ejemplo, ¿no? Porque si la persona es adulta, pues te lo va a decir, no es que en mi casa siempre se hablaba de esta manera o de la otra. Pero cuando tú tienes a un adolescente, a un menor de edad, pues yo
siempre, la primera consulta, la primera cita, tiene que venir con ambos progenitores, a no ser que uno de ellos, vamos, sea muy complicado, pero normalmente, mira, los míos, Viene. muy rara ocasión no ha venido uno, siempre han venido los dos, aunque estén separados, aparte que me tienen que firmar el consentimiento. Entonces tú empiezas por determinadas preguntas a abordar esos temas. Y en casa, ¿cómo ha empezado todo? Te empiezan a contar, ¿no? Pero, y claro, y ya hablando, esas personas te van diciendo, porque claro, en casa no se come nada malo, cultura de dieta. Y entonces tú preguntas, ¿qué es malo? ¿Qué es comer malo? Bueno, me refiero a ultraprocesados. Y entonces tienes que empezar a psicoeducar, no puedes hacerle un máster en ese momento, en esa hora y pico que atiendes, pero es empezar Yo empiezo diciendo, tú imagínate que aquí esté la palabra nutrición y de aquí salgan dos flechitas, nutrición física y nutrición mental, que es el placer. ¿Qué es la nutrición física? Proteína, el mineral, la vitamina, el hidrato de carbono, la fibra y tal. Digo, y aquí está la nutrición del placer. Deteria, no. Después te lo leo, para que Sí, no te vale. pierdas tú. Nutrición mental, el placer. Digo, y el placer no se cubre comiendo brócoli, por mucho brócoli que te encante el brócoli. Entonces, la comida no es buena, no es mala, no es saludable, no saludable. La comida tiene más cantidad o más alta de densidad de nutrientes y de menor cantidad de densidad de nutrientes. De mayor densidad calórica, por supuesto que sí, pero la necesitamos. ¿Por qué? Porque si no, tu estado emocional se ve afectado. Ahora mismo, ¿tú estás bien? Y te va a decir, no, te sientes bien, una buena autoestima, a ti no te dijeron, pero los tienes que confrontar con mucho cuidado, pero los tienes que confrontar. A ti no te dijeron que cuando tú consiguieses el cuerpo X te ibas a sentir bien, el autoestima y todo esto que te han contado. Entonces, ¿por qué te sientes mal? Y entonces te lo dicen, porque lo estoy haciendo mal, la culpabilidad, ¿no? Y entonces ahí tienes que empezar a dar pequeños, así, micro información sobre lo que es la corporalidad, lo de la aceptación corporal, que tú enseñas a tener paz mental, no felicidad, porque ya la vida trae determinados obstáculos, sino paz mental es que tú dejes de pensar en comida todo el rato, que tu cuerpo, claro que te importa, pero no en el grado en que te importa ahora, que tú seas capaz de ir a una reunión, es decir, tú tienes que empezar a nombrar todas esas cosas que se está perdiendo por el TCA, me da igual que sea trastorno por atracón, anorexia, bulimia, ortorexia, me da exactamente igual. Me decía una chica casada con 2 niñas, mi marido sería feliz si yo pudiera, yo lo que quiero conseguir, fíjate, ¿y cuál es el motivo? Me decía, yo lo que quiero es que mi marido pueda decir un restaurante donde ir a comer y yo no le ponga un pero, porque siempre le pongo un pero. Claro, ahí ya te está condicionando tu relación de pareja y más, y suma y sigue. Entonces, pues ahí tiene que haber un abordaje, claro. Queremos que la persona esté bien y a veces nos aceleramos y tenemos que ir no a la velocidad de la persona, porque siempre hay que forzar, y está feo este verbo, pero a veces hay que forzar un poquito, pero siempre desde un abordaje muy, 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 muy amable, muy compasivo y siempre mirando a esa persona desde como tú igual, vamos a decirlo así. O sea, confrontar con una base detrás de psicoeducación y sobre Total. todo para que se dé cuenta. Mira, aquí nos preguntan, Sí. Lorena, quería preguntarte, Patricia, ¿te has encontrado con algún caso de teria y cómo lo has No, abordado?
No, no se ha No encontrado sé con si es ningún una caso de que... suerte o si, no sé si es una suerte o una desgracia, pero no, Ujú. Mira, antes no. comentabas que la palabra clave para ti, para empezar a dar otra visión al abordaje con el que trabajas, fue la palabra psiconutrición, Ah, ¿vale? sí, con nutrición. Y de ahí Por me eso yo, comentas que empezaste a leer. mm, Para hacer este el, tipo de el- abordaje en un la- TCA desde la sí, cultura no dieta, sí. ¿qué nos por- recomiendas leer? uf, ¿A dónde tirar? a, ¿Por dónde empezar? a Tabitha Ferrer. Tabitha con TH. La última T, es decir, Tabitha es Tabitha Ferrer, que sus libros están traducidos al español por Miriam Sánchez. Ujú. Si tienen Instagram, que todo el mundo tiene Instagram, ustedes ponen Miriam Sánchez y les sale. Para mí ella, ¿Quién es Miriam fíjate, Sánchez? ¿Es nutricionista? no, psicóloga, Psicóloga. psicóloga. Para mí ahora mismo, y fíjate que Sí. yo hice el experto en psiconutrición con Cristina Andrade, que también, que tiene, ay, ¿dónde tengo yo los libros de? Mira, aquí, perdón, que lo voy a enseñar. ¿Dónde hiciste el experto? Pues Sí, alguien que nos oye está interesado. bueno, ven este libro, no sé yo si se ve, espérense. No, se ve nublado, se ve como... Pues Dale un no poco para puedo, atrás. No, dale, sepáralo un poco de la pantalla. vale, no, Psiconutrición. se los digo ya. Se llama Psiconutrición, aprende a tener una relación saludable con la comida, y es de Griselda Herrero, que es nutricionista, y Cristina Andrade, que es psicóloga. Vuelvo y repito, el libro se llama Psiconutrición, aprende a tener una relación saludable con la comida, y es de Griselda Herrero y Cristina Andrades. Vale. Ellas son, o por lo menos dentro de mi supina ignorancia y de lo que he leído, que ha sido bastante, para mí fueron las precursoras, perdón, de todo aquí en España, ¿vale? Por lo menos lo que yo tengo, porque luego encontré a más personas, pero para mí Griselda y Cristina fueron las primeras, vamos a llamarlo así. Ellas dos tienen una plataforma que se llama... Ay, Patricia Palenzuela. Yo para los nombres soy bastante mala, ya como ustedes podrán comprobar. Ay, no me acuerdo. Después te lo... Patri, ¿cómo se llama la plataforma? Bueno, pero si ponen Cristina Andrade y Griselda Herrero, Que que sale. ambas tienen, sale. Ahí es donde yo me hice el experto en psiconutrición, ¿vale? La formación del experto en psiconutrición. Luego me hice otras formaciones, lógicamente, pero para mí esa fue como el empezar, ¿no? Entonces, yo me leería, el libro es Norte Salud, gracias Norte Lorena. Salud. Norte Salud Nutrición, exacto. Pues yo me leería este libro, hay una compi en La Orotava que es Sheila Mulero, que antiguamente su marca era NutriStrategic, pero ahora es Cocoro. Entonces tiene el libro de Déjate Florecer, que no se ve bien, no se ve bien. Bueno, ella se llama Sheila Mulero Almeda, su libro se llama Déjate Florecer y también es muy guay, ¿vale? Y además hay herramientas y te enseña bastante. ¿Qué más? Bueno, y todo lo de Tabata Ferrer, todo. Ahí no voy a quitar ni a poner. Todo lo de Tabata Ferrer, que está escrito en inglés, pero el libro está traducido por Miriam Sánchez, Por Miriam maravillosa. Sánchez. Sí, y ahí, para las personas que estén empezando a lo mejor aquí, te da esas pautas de primero esto, segundo esto, después trabajamos esto, que luego vas a ver que eso lo cambia uno porque no se puede seguir esa metodología tan rígida porque cada persona es un mundo, ¿no? Pero, jolines, te da, ojalá yo hubiese tenido eso cuando empecé a tratar, ¿no? Los A trastornos de la tratar. conducta alimentaria.
¿Qué más? Eli Cousteau, ella es nutricionista. Entonces, la psiconutrición, que en Eli Cousteau en Instagram está como nutrición con TCA. El otro día me preguntaban, pero Patri, ¿una nutricionista puede tener un enfoque peso inclusivista? Digo, totalmente, totalmente. Lo que pasa es que se tiene que deconstruir, pero sí. Entonces, para mí son básicas, para mí, vamos, cada día, yo todo lo que sacan me lo leo. Miriam Sánchez, Eli Cousteau, Griselda Herrero y Cristina Andrade, Sheila Mulero. Sheila Mulero sigue un enfoque estratégico, pero maravilloso. ¿Quién más? Leer mucho sobre salud en todas las tallas. Lo que pasa es que está bastante en inglés, pero bueno, hay cositas en español. Si ustedes ponen en el Google salud en todas las tallas.pdf, ahí les sale. Y si lo ponen en inglés porque saben en inglés, pues ya es la repera. Healthy at every size. ¿Qué más? ¿Qué más me preguntaron? No me acuerdo. No, estamos hablando de las formaciones. Hombre, Eso. y también que sigan a Patri Palenzuela en su Instagram, Bueno, que ella por también hace ejemplo, una labor interesante de divulgación, que a mí también la quería resaltar, ¿no? Mireia Hurtado, perdón si me olvidaba. Yo me Mireia estoy Hurtado. haciendo Mireia, ¿no? ¿Mm? Y latina ya. Mireia Hurtado, ella es psicóloga y dietista también, pero enseña todo lo que es el mindful eating, la reconexión con las señales de hambre, saciedad, satisfacción, con toda... gracias, Hombre, Laura. Patri en su Instagram aporta muchísimo contenido. Vale, ¿Eh? gracias, gracias. Está apoyando mi argumento. Gracias. Eh, Mireia Hurtado, ella para mí es todo lo que tiene que ver con esas terapias de tercera generación, todo lo que tiene que ver atención plena, meditaciones, mindfulness, mindful eating, toda voz compasiva, autodiálogo compasivo y amable. Ella tiene formaciones que yo me estoy haciendo ahora una con ella, que es el experto en mindful eating, ¿no? Y es brutal, brutal, brutal. Eh, y leer mucho. Yo el truco que siempre ponía era, si yo quería saber de algo, yo ponía ese algo, punto PDF. Y digo, porque yo quiero ver qué artículo, o esa era mi forma de buscar, ¿no? Porque si no te salen artículos de revistas y como que no, que están muy bien, pero no. Entonces, leer mucho, 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 muchísimo. Y seguir cuentas que promuevan todo lo que es La cultura no dieta. la cultura de no dieta, la gordofobia, es decir, el movimiento antigordofobia. Eh, eh, sí, es que yo tengo aquí en mente muchísimas cuentas. De todas maneras, como tienen mi cuenta, mi Tu perfil de Instagram, Instagram, que te Patri pregunten, Palenzuela, ¿no? que me pregunten. Y mi Ujú. correo electrónico es más simple todavía, Patri Palenzuela consulta. Es decir, en fin, ¿será complicado recordarlo? No. Arroba. Patri Palenzuela, Palenzuela con P y con Z, eso sí. Patri Palenzuela consulta @gmail.com. Muy bien. Y ahí también. Quien me busca me encuentra, porque yo estoy hasta en la sopa. Mira, Patri, para ti Entonces, también es dime, importante la parte divulgativa, porque tú estás ¿eh? como, que para ti es importante lo que es la parte de divulgación, porque hay una Mm, parte en ti, además de profesional en consulta privada, mm. activista con el tema de no dieta, Yo no ¿no? puedo decir que soy activista, yo puedo decir que soy aliada, que es O diferente. aliada. ¿Qué diferencia hay entre Sí. aliada y activista? Bueno, por ejemplo, una persona activista contra es decir, el movimiento antigordofobia les pertenece a las personas que han sufrido, es decir, las personas gordas Vale. que sufren todos esos Ujú. prejuicios y ese estigma social. Entonces, las personas que vivimos en cuerpos normativos mm,
tenemos que ser, bueno, tenemos, en fin, quien quiera, ¿no? Esto no es obligación, pero somos aliadas. aliada. ¿Cómo? Dando información, pero el activismo, la bandera, como digo yo, tiene que ser... es como, mira, vamos a quitar la parte de gordofobia. Una persona, las personas que son activistas contra el racismo, yo creo que ese trabajo, esa actividad, ese movimiento les pertenece a las personas de raza negra. Que las personas blancas apoyamos todo esto, sí, somos aliados o aliadas, ¿no? Pero yo creo que la bandera la tienen que llevar pues las personas Quien que lo han sido padece. oprimidas, las personas Ujú. que han sido oprimidas. Ya está. Esa es mi opinión. Ya yo ahí, esto sí que es opinión, esto no es ley. Bueno, nada es No, pero ley. bueno, a mí también me parece interesante porque el hecho de que seas aliada, como dices tú, Sí. también un poco da coherencia al trabajo tuyo en consulta privada. Y todo lo que es movimiento, activismo antigordofobia, Magda Piñeiro, esa es para mí la top de las top. Verás tú. Bueno, Y después hay otras muchas, pero mm, cuando ya vean una persona ya van enganchando otras, ¿no? vas viendo otras en sus redes. Bueno, yo Sí, creo sí. que más o menos nos ha dado tiempo para un poco, ¿no? Yo Comprender creo que sí. y Hablar de ver este tema, hombre, a lo mejor alguien pensó que yo iba a dar, primero tratas esto, después tratas esto, después tratas esto, en las redes sociales de los pacientes. No. Pensé que me estabas diciendo si yo me meto en los perfiles. Mira, una cosa que no suelo hacer. que si les aconsejas Mi, perfiles a tus pacientes sí, o la ahora, importancia de ahora, cambiar el lo foco entendí, en lo lo social. entendí al revés, pero lo digo, yo no sigo a mis clientes, Yo a mis tampoco, pacientes. No, yo tampoco, ¿eh? no. Aunque tengan el perfil abierto, no. Y aunque me sigan a mí, No, ni aunque me sigan a mí. Yo no lo sigo yo por una tampoco. cuestión de salud mental mía, ¿vale? Entonces, sí, lo que me decía ella, sí. Una cosa que se enseña, o por lo menos que forma parte de la psicoeducación. Yo les pregunto, ¿tienes Instagram? Sí, claro, todo el mundo tiene Instagram. Si yo ahora abriese, digo que no lo voy a hacer por respeto, ¿no? Si yo ahora le diese al icono de Instagram y le diese a la lupita, ¿qué vería? Entonces yo cojo mi móvil y se lo hago en el mío. Digo, mira lo que ves. Gatito, cositas de chisme, de Lola, para descargar yo, porque sí, porque yo no voy a estar todo el día leyendo cosas de psicología. Hay cosas de psicología, pero les digo, ¿ves comida? No. ¿Ves cuerpos? No. Si yo lo abro en el tuyo, ¿qué vería? Y entonces te dicen cuerpos y comidas. Digo, ¿y te hace sentir bien esas cuentas? Cuando tú las abres y ves un cuerpito, el que sea, ¿verdad que te hace sentir mal porque te comparas y te infravaloras? Sí, pues ahí no es. Entonces, yo nunca le digo, venga, vamos a eliminarla. No, esa parte es de esa persona la responsabilidad, ¿no? Pero ya les vas dando otras cuentas. Entonces, primero le das la tuya, entonces en la tuya ya ven a otras personas, en las stories, que es donde se comparte. Entonces ya por inercia, y entonces se dan cuenta que las otras cuentas, pues van en no. otra línea. Entonces empiezan a hacer, a quitar peso de esas redes, ese peso sí hay que quitarlo, de esas cuentas de redes sociales. Pero yo lo hago así, como muy sutilmente, como quiero pero no quiero. Lo dejo caer. Porque tú no puedes decirle, haz esto, haz lo otro, como si fuese, no, tú Ujú. invitas. ¿Qué tal A que si lo haga. probamos no sé qué? ¿Qué Ujú. tal? Yo te invito a no sé qué, no sé cuánto. Porque si no, dime, perdona, Marisol. No, no sé si tenemos otra pregunta No o sé. ya más o menos alguna pregunta que le quieran hacer a Patricia antes de dar por finalizado el Ateneo o algo que, Patri, lo que tengas ahí que quieras expresar, que te apetezca decir a modo de finalización. Con respecto a los trastornos de la conducta alimentaria hay un mundo que yo les invito a que descubran
a que empiecen a cuestionarse desde dónde parten pues, esa forma de tratamiento, esa metodología que se aplica en consulta, que no es quitar para poner, a lo mejor es simplemente, como decía Marisol, quito algo, pero integro, pero sumo, ¿no? Pero es importante que se vea a la persona que tenemos enfrente como no culpable, del padecimiento, en este caso de un TCA. No es culpable. Pero a través de la psicoeducación se le avanza la idea de que sí es responsable de empezar a realizar acciones para mejorar, ¿no? Entonces empoderas a esa persona, porque esa persona a veces viene un poco víctima, ¿no? Es decir, yo no sé, yo lo he hecho mal, porque claro, le están diciendo todo el día, lo haces mal, lo haces mal, lo haces mal. Gracias, Alicia. Entonces, y determinados TCA, personas con determinados TCA en cuerpos no normativos, en este caso, vienen con ese, es que es mi culpa por mi gran culpa, vamos, que parece que estamos en la iglesia, ¿no? Con todo mi respeto a quien sea religioso, pero hay que desculpabilizar y hay que empoderar. Está muy, qué bonito es decirlo, pero dificultoso hacerlo, pero se hace poquito a poco. Y entonces empoderas a la persona, eh, la guías y la acompañas desde un lugar más amable. Sobre todo, recalco eso, más amable y más compasivo, porque Más esas personas, compasivo. si lo supiesen hacer de otra manera, ya lo habrían hecho. Exacto, No los necesitarían. exacto. Mira, me comentan, creo Sí. que podría Patricia repetir el perfil de en redes. Entiendo que es el tuyo, que es Patricia Palenzuela. No, Patricia no. Patri ¿Cómo? Palenzuela. Patri Yo cada vez, Palenzuela, es su sí, perfil de redes. Y luego, Patri, Patri Palenzuela. Patri, el abordaje multidisciplinar del que hablaste al principio incluye al nutricionista. Entiendo que incluyes al ¿Cómo? nutricionista en tu abordaje multidisciplinar, que hablaste al Sí, principio. Incluyes al nutricionista. maravillosa Gema. Exacto. La psiconutrición va de el abordaje por parte de dos profesionales, como son la nutricionista o el nutricionista y el psicólogo o la psicóloga, ¿vale? Ujú. Eh, de eso va la psiconutrición, de un abordaje en común. Hay veces que la persona pues usa poco, vamos a decirlo, de usar poco al o a la nutricionista, pero gracias Laura. Eh, pero tienes que contar con esa persona, igual que la nutricionista, en este caso yo tengo a Gema. Eh, Lógicamente a ella le llegan casos que dicen, no, esto no es mm, romper mitos y ya está. Que hay un trastorno de la conducta alimentaria o por lo menos una relación inadecuada con la comida, porque no toda la relación inadecuada con la comida es un TCA, pero Exactamente. todo TCA sí comenzó con una relación disfuncional con la comida y con el cuerpo. Yo siempre digo que primero es con el cuerpo y después va con la comida, porque la comida es la herramienta, el vehículo para yo modificar mi cuerpo. El cuerpo no Pues se muy puede bien. controlar, así que se puede Ujú. modificar algo, pero nos inculca, Ujú. la cultura de dieta nos dice que nuestro cuerpo parece una plastilina, que yo lo puedo modificar como yo quiero, y eso no es verdad. Se puede, Exactamente. se puede modificar algo, pero no como nos hacen creer. Eso, si yo estoy hablando me dan 4 horas aquí. Bueno, llevamos 1 hora y 36. Sí, ¿Eh? Así que bueno, bueno, para mí ha sido un placer. La verdad que cuando te llamé para que te sumaras al gracias, Ateneo, Mónica. creo que, vamos, que sabía lo que iba a suceder, que ibas a transmitir con la pasión con la que trabajas, ibas a transmitir a todas nosotros y nosotras, ¿no? Un abordaje que para ti es fundamental. Yo creo que ha sido súper interesante, ¿no? Visibilizar la influencia de los entornos, la parte social, creencias, desde una perspectiva de género. Y bueno, y luego toda la información que nos has dado y sobre todo invitarnos a leer
Gracias, Esther. Toda la bibliografía que nos has trasladado, que es súper potente. Sí. Así que yo creo Les que invito nada, a que sigan indagando, porque que sigan indagando. Aquí me están pidiendo una segunda parte, varias compañeras, ¿eh? Me tiene que montar yo un segundo Ateneo de abordaje, TSA, Volumen cultura, 2. Es volumen como, 2. yo cuando explico lo de los pensamientos, tengo un documento que tengo titulado No eres tu pensamiento 1, ¿no? Porque Uno. tengo el 2. Y cuando empiezo a explicarlo, digo, bueno, vamos a ver un documento que es No eres tu pensamiento volumen 1. Entonces, claro, se ríen, ¿no? Digo, es que los pensamientos... Digo, como dice una amiga mía, esto es una vaina seria, una amiga mía venezolana. Y digo, porque tengo el volumen 2. Y siempre el humor tiene que estar presente. No es reírse de la persona, no. Pero No. tenemos que meter un poquito de humor, porque si no, ya la persona bastante mierda trae, y perdón por la palabra, para que Para ser nosotros seamos directiva, rígidos, tal, exactamente. tal. No, no. No, no payasas, eso tampoco. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Patri, gracias a todos y a todas que nos han acompañado. Tengo que decirle que tanto palique con el tema de la grabación y empecé a grabar cuando empezaste a hablar tú. No he grabado la primera parte, pero bueno, tampoco pasa nada, porque era la Eso es el introducción directo, el directo. El el Colegio Oficial de directo. Psicólogos no te va a quitar el colegiado, el número de colegiado por Creo, eso. no creo. Fue presentación y nada, seguiremos. Gracias. Y María José, ante las peticiones haremos un Patricia Palenzuela 2, volumen 2. abordaje, volumen 2. Yo encantada. Pues nada, muchísimas Se van a hacer gracias. unas jornadas, perdón, voy a hacer aquí una ¿Sí? promoción. Se van a hacer unas jornadas en el Sausal en marzo que se llaman. Ay, se me olvidó. XXL. Patri, se te olvidó la palabreja. Bueno, Orgullo XXL. En marzo. Y entonces en marzo, y se va a hablar sobre gordofobia, y va a ser un evento como en septiembre que yo estuve, que di una charla. Ahora creo que voy a participar en una mesa redonda, pero si quieren saber un poquito más de información sobre gordofobia y todo esto, en marzo es el evento más cercano que tengo yo en mi cabeza ahora mismo, que se va a hacer en el Sausal. Si hay alguien de otra isla, pues se va a hacer aquí en Tenerife. Bueno, te den un salto si pueden. Sí, no sé qué ¿No? fechas todavía están por confirmar, pero yo lo pondré en mis redes, por quien se quiera sumar y eso, ampliar un poquito de información. Vale, Gracias, perfecto. Cristian. Bueno, pues nada, Patri, muchísimas gracias. Nada, Y nada, a nada, seguir, descansen. a descansar Gracias, Nada, Patricia. y a de seguir nada. Chao. Buena semana, Cristian, en la sí. semana. Bueno, yo Bueno, esperaré un poquitito a que vaya saliendo eso las fuimos personas. 12 personas. 31. Ah, No, 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 fuimos ¿verdad? Sí, 31. sí. Qué Bueno, yo bueno. es que tengo miedo a darle que a finalizar Sí. y que no sea finalizar no, finalizar la grabación es aquí.